Hola, hola, bienvenidos al Reflejo de tu Alma. El espacio donde las historias de otros terminan siendo un poquito las tuyas también. Somos Gerald y Tati, dos psicólogas y amigas que creen que hablar de lo que sentimos puede ser liberador, transformador y hasta divertido. Así que sírvete un café, ponte los audífonos que aquí empezamos. Hola, hola, Oli, bienvenidos a otro episodio del Reflejo de tu Alma. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Tú cómo estás? Amiga, muy bien, muy emocionada de estar aquí de nuevo y obviamente viendo nuestro episodio pasado todos estos días, sintiéndome muy orgullosa de nosotras. Y ustedes ya lo vieron. Si no lo han visto, los invitamos a que vayan en YouTube, en Spotify, allí lo pueden encontrar. Nos van a ver un poquito nerviositas, como hoy, pero pues hace parte del proceso. Así es. Bueno, amiga, yo hoy traigo una historia que creo que va a tocar muchas fibras, porque tal vez nos podemos sentir muchos identificadas. Pero quiero preguntarte por esas frases típicas que a veces escuchamos de nuestro tío, nuestra mamá, nuestra abuela, no sé, esas preguntas que son un poco incómodas a veces, que generan algo de malestar. Cuéntame si de pronto tienes por ahí alguna en mente. Temas familiares. Duro, empezamos fuerte con este segundo episodio. ¿Qué tal esa frase de, ay, ¿y el novio para cuándo? O ay, ¿y para cuándo los hijos? ¿Cuándo piensan tener hijos? Sí pasa. Ahora dime esta. Ay, cómo está de repuestica. De la abuela. Claramente. O ay, qué pesar. No, cómo está de decaída. Está muy delgada. No está comiendo bien. Sí, generan bastante incomodidad. Bueno, amiga, y a propósito de eso, tú bien lo dijiste, nuestro tema hoy tiene que ver con vínculos familiares y esas dinámicas que a veces sabemos que no están tan bien, pero pues nos terminamos adaptando porque es lo que hay y es la familia que nos tocó. Entonces, esta historia dice así. Siempre me consideré muy familiar. Era la que organizaba los planes, la que estaba pendiente de los cumpleaños, la que trataba de mantenernos unidos. Pero en los últimos años empecé a sentir que la dinámica en mi casa me drena más de lo que me aporta. Mis papás me llaman varias veces al día preguntando cosas que a veces no tienen importancia, como si ya comí o qué estoy haciendo en ese momento. Mis hermanos opinan de cada decisión que tomo, desde con quién salgo hasta qué ropa uso o si debería cambiar de trabajo. Al principio no le paraba bolas a eso y pensaba que era normal, pero después me empecé a dar cuenta de que me sentía ahogada. Hace poco dije que no iba a una reunión porque estaba muy cansada y mi mamá me hizo sentir culpable diciendo, antes eras más expresiva, no sé qué te pasó. Mis hermanos me escribieron en el chat familiar que estoy distante y yo terminé llorando pensando, ¿será que soy mala hija y mala hermana? La cosa es que los amo profundamente, pero cuando estoy con ellos me da ansiedad porque me critican y me quieren controlar en todo. Me desconecto, siento un nudo en la garganta, a veces hasta me enfermo con dolores de cabeza o de estómago cuando los voy a ver. No sé si estoy haciendo mal por distanciarme de ellos, pero siento que necesito respirar. Ella allí hablaba de que los hermanos han cuestionado incluso su trabajo, sus papás constantemente la llaman y si bien eso no es algo tan negativo, pues que los papás estén en constante comunicación con ella quiere darse como ese respiro, como poner este límite de necesito mi espacio, necesito estar tranquila, pero más allá de eso está la culpabilidad que todo el tiempo ella está manifestando. En muchas ocasiones nosotros malinterpretamos la situación o nosotros consideramos que somos malos hijos, malos hermanos o que simplemente hemos dejado de querer a la familia porque estamos poniendo esos límites. Pero más allá de eso está en que no es que nosotros nos estamos sintiendo así, sino que en muchas ocasiones nuestra familia nos hace sentir de esa manera, porque entonces nos está como señalando de que
estamos más distantes, así como ella lo manifestaba. Entonces ella está pasando por salamera, quizás por grosera, porque simplemente necesita un espacio para ella, porque quizás ellos no son conscientes del proceso interno que ella lleva. Así es. Y creo que de alguna manera aquí tú mencionas algo súper importante y es ese miedo que sentimos a ser como el malo o la oveja negra de la familia por querer diferenciarnos, por hacer las cosas diferente o solo por el hecho de querer cuidar de nosotros mismos. Yo siento que este tema de poner límites, claramente, como tú lo dices, es bastante complejo porque en muchas ocasiones sentimos que para pertenecer o para ser como aceptados por nuestra familia, pues tenemos que adaptarnos a esas dinámicas, a esos patrones de comportamiento que han venido establecidos muchas veces generación tras generación, que nadie se atreve a cambiar o a hacer de una forma distinta. Entonces entramos como en esta lucha interna de, no sé, quiero ser más autónoma, más independiente, tener mi espacio como le pasa a nuestra oyente, pero también está la parte de cómo hago feliz a mi familia, cómo hago que ellos estén bien conmigo, que no me juzguen, que no me señalen. Hay una frase que a mí me encanta de una autora que habla sobre vulnerabilidad, sobre relaciones, ella se llama Brené Brown, que dice, atreverse a poner límites es tener ese coraje de amarnos a nosotros mismos aún cuando decepcionamos a otros. Poner estos límites respecto a lo que yo soy, a lo que necesito, a lo que a mí me hace bien, pues implicará decepcionar en muchas ocasiones a personas que nos aman y que no quiere decir que por eso nos dejen de amar, pero que claramente ellos pueden tener, no sé, unas expectativas o esperar ciertas cosas de nosotros que a la larga a nosotros no nos corresponde tampoco cumplir o satisfacer. Entonces, está bien, claro, no sé, si mi mamá quiere que yo siga comportándome de la misma manera como cuando vivía en casa, si mis hermanos quieren que yo siga pues como escuchando sus opiniones y aparte haciendo lo que ellos desean, está bien, eso es lo que ellos esperan, son las expectativas que ellos tienen sobre mí, pero no es mi responsabilidad cumplir con eso. Entonces va a implicar decepcionar a algunas personas, pero especialmente va a implicar darnos nuestro lugar y es un acto de amor propio a la larga. Y aquí quiero hablar también de algo importante y es, ahorita decía que nos da miedo como hacer el malo o esa ovejita negra y en realidad esas ovejitas negras son las que se atreven a romper el guión familiar, a hacer las cosas distintas y son las que ayudan a trascender y a que haya un cambio en la dinámica, porque claro, la zona cómoda es adaptarnos y seguir siendo iguales que como fue mi abuelita, como fue mi mamá, y conservar ese mismo patrón de comportamiento, pero la zona más incómoda y la más confrontante es empezar a hacerlo diferente. Entonces es allí donde ella misma lo dice, es que estoy haciendo las cosas mal. No es que estés haciendo las cosas mal, es que simplemente estás actuando de manera diferente. Y cuando uno actúa de manera diferente, pues tiene resultados diferentes. Ven, aquí yo estoy como retroalimentando con respecto a lo que tú decías, a lo que dice nuestra reflejada, y hay algo importante y es la diferencia que existe entre amar y cargar. Total. ¿Sí? No sé si de pronto tú te has visto esta película de Disney. ¿Puedo decir Disney? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, para que nos pague publicidad. Por favor. Nos patrocine. No sé si tú has visto esta película que se llama Encanto, que habla sobre una dinámica familiar muy particular. Que hubo una canción muy famosa de No se habla de Bruno. Me encanta. Sí. La amo. Allí hay un personaje, trata de recordar, esta chica alta,
fuerte, La de las robusta. trencitas. Sí, ella se llama Luisa. Y ella era la fuerte, la disponible todo el tiempo en la familia y para todo contaban con ella, aún sin saber si ella sí o si ella tenía otro tipo de necesidades, si ella debía cumplir con otro tipo de responsabilidades o aún sin saber con qué tenía que cargar ella en sus sentimientos, en su pensar, ir más allá de eso a simplemente cumplir con las necesidades familiares. Dentro de la familia se juegan diferentes papeles, diferentes roles, ¿cierto? A veces yo cargo, a veces a mí me cargan, porque puede ser muy relativo, no siempre tengo ni el mismo ánimo ni la misma actitud para cumplir con un rol en específico, pero en muchas ocasiones cumplimos con ese rol de ser Luisa, de cargar con responsabilidades que realmente a nosotros no nos conciernen, que a la larga es un peso con el que nosotros cargamos, pero no lo vemos como peso, pues porque es nuestra familia y porque realmente y seguramente lo hacemos con todo el amor del mundo, con mucha disposición, pero nosotros también nos cargamos, nosotros también nos cansamos, nosotros también tenemos cosas que nos invaden y a veces a veces no siempre tenemos que poder con todo y no tenemos que soportar todo lo que pasa en nuestra familia, en nuestras relaciones familiares, en estos vínculos. Lo que pasa es lo que tú decías anteriormente. Nosotros naturalizamos mucho esas relaciones que no son tan sanas dentro de la familia, pero simplemente porque así es mi familia, yo lo voy a justificar. Claro, y terminamos naturalizándolo tanto al punto de que como nuestra reflejada nos explica que empieza a tener como síntomas físicos también, Sí. Que incluso ella refiere como un poco de ansiedad cuando va a verse con su familia, porque claro, es como esta respuesta física a ese exceso de control o de cercanía que ella está sintiendo que demanda su familia. Entonces, claro, de alguna manera es cómo cargamos con todo esto y me encanta la analogía que haces respecto al personaje de Encanto, que es tanta esa carga, es tanto lo que toleramos en muchas ocasiones que pues no sé, de alguna manera el cuerpo termina somatizando y expresando todo esto que tenemos ahí guardadito, que de pronto no nos hemos atrevido a hablar, no sabemos si nuestra reflejada se lo ha manifestado directamente a su familia o no, pero finalmente si se lo está guardando, pues su cuerpo lo está, perdón, lo está gritando de alguna manera y está pidiendo ser escuchado. Y yo creo que esto sí se ve mucho en cosas que nos suceden en el día a día, que nos decimos como, uy, me siento cansada o tengo una tensión o no sé qué, ¿qué será? Y entonces siempre buscamos justificar como en cosas, no sé, es que dormí mal o es que la almohada no me funciona o bueno, lo que tuve un mal movimiento. Exacto. Pero pocas veces nos detenemos a mirar hacia adentro y ver cómo nuestras emociones están directamente implicadas con la forma en la que sentimos nuestro cuerpo. Entonces, claro, esta ansiedad o este nudo en la garganta, recuerdo que ella menciona que incluso puedes sentir un poco de dolor de estómago o de cabeza, que claro, es tu cuerpo diciéndote, ven, escucha esto que nos está pasando, nos estamos sintiendo de esta manera, necesitamos aprender a poner esos límites, necesitamos soltar estas cargas, como tú lo decías, que pueden ser sobre cosas pequeñas del día a día que sentimos que es una forma de apoyar o de acompañar a nuestra familia o de estar ahí presentes, pero que a la larga se vuelven un peso adicional a las cosas que hacemos por responsabilidad, trabajar, ordenar la casa, si somos mamás, cuidar a los niños, entonces todo lo que viene detrás de cuando no nos permitimos expresar eso que nos genera incomodidad, malestar o que simplemente no estamos dispuestas a hacer. Y yo aquí quiero hablar también de algo importante y es cómo
no sé, en muchas familias está muy marcado esto de el hijo pródigo o el hijo bueno. Y claro, eso significa en muchas familias obedecer, no ir en contra, no desafiar como esos, no sé, esos patrones o esas cosas que ya están tan establecidas dentro del sistema familiar, que de alguna manera cuando intentamos hacerlo de una forma diferente y entonces nos sentimos ya sobrecargadas, ya están estos síntomas físicos y de pronto vemos estas señales de alerta y decimos, necesito cuidarme y necesito distanciarme o diferenciarme de mi familia, empezar a hacerlo distinto. Y la familia llega con comentarios, con juicios, señalándonos, que claro, de alguna manera es como, entonces soy yo la que estoy mal, o Sí. entonces me van a dejar de amar. Y ahí esto que tú decías tan bonito de amar no es igual a cargar, porque claro, está bien que yo te sostenga, que yo te apoye, que yo te escuche cuando estés atravesando una dificultad, o que si tú me das un consejo o una recomendación respecto a cómo yo debería vivir mi vida, pues te puedo escuchar, pero a la larga que mi familia me permita a mí tomar mis decisiones y elegir qué camino tomar, pues me va a traer mucha tranquilidad a que me juzguen y me señalen si no lo hago de la manera en que ellos me lo están pidiendo. Claro que sí, amiga, porque igual mira que tú hablas de que ella está somatizando, ella lo expresa, ella está somatizando lo que está sintiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que es tan simple o tan complejo como pensar que cuando la mente no está bien, el cuerpo tampoco. Para la mente es muy difícil expresarlo cuando sabe que va a causar incomodidad en otros espacios, en otros lugares, en otras personas, pero para el cuerpo es inevitable tener que expresarlo, ¿cierto? Así es como cuando estamos tan abrumados, el cuerpo lo tiene que representar de alguna manera y ella lo está representando con esos dolores de cabeza, con esos dolores de estómago, y si ella lo sigue callando, porque no sabemos si realmente ella ya lo manifestó, pero si ella lo sigue callando y no empieza a poner esos límites de maneras más verbales, es decir, expresándose con su familia y diciendo realmente lo que pasa, realmente lo que ella piensa, explicarles que no los está dejando de amar, sino que simplemente ella está viviendo un proceso que es más complejo para ella. Entonces para ella va a ser mucho más sencillo poder sentirse bien, poder sentirse cómoda, y también para su familia va a ser más sencillo poder comprenderla. No la van a juzgar tanto, aunque no sabemos qué tipo de dinámica es la que manejen dentro de su familia. Sin embargo, va a ser mucho más fácil poder comprender ella qué es lo que está viviendo y qué es lo que está sintiendo. Así es. Y mira que algo que tú mencionas ahí importante respecto a la familia es, claro, podemos estar ante una familia muy fusionada, donde la individualidad no está tan permitida, Sí. donde de pronto es muy necesario tener el control de lo que hace cada miembro de la familia. Y está bien, las familias se adaptan a estas dinámicas, pero no necesariamente quiere decir que eso sea sano. Ajá. Entonces, claro, terminamos en muchas ocasiones, lo que te decía, como que nos adaptamos a eso porque es lo que hay, pero muy pocas personas se atreven a cuestionarse y decir, ven, ¿y será que esto sí está bien que lo sigamos haciendo de esta manera? Entonces, claro, hay una línea delgadita entre, pues, me alejo completamente de mi familia y entonces no los quiero ver nunca, y vivo ahí pegadita y entonces soy invasiva y entonces quiero que se hagan las cosas a mi manera. Entonces, un poco para, no sé si alguien se siente identificado con esta familia, no tanto con nuestra oyente, sino con esta familia así fusionadita, decirles que el amor sano, el estar, no sé, dispuestos a construir una dinámica distinta dentro de la familia, se logra cuando podemos entender la individualidad del otro, cuando nos permitimos escuchar las necesidades del otro, que finalmente pueden ser muy diferentes a la mía, pueden separarse muchísimo de lo que yo quiero o de las expectativas que yo tengo respecto al resto de mi familia, pero a la larga construir un vínculo sano en un sistema familiar implica escuchar,
estar atentos a las necesidades del otro. Entonces, de entrada yo diría para nuestra oyente que empieces tú por reconocer y tener mucha más claridad en cuáles son esas necesidades que tienes, en cuáles son esos límites que necesitas establecer, que puedas comunicarlos, expresarlos a tu familia. Eso va a traer una dinámica un poco más sana, más fluida, y creo que de alguna forma, pues como decías tú hace un rato, todos hemos caído en muchas ocasiones en dinámicas difíciles dentro de la familia y nos adaptamos a eso, pero qué importante es que nos estemos autoobservando y cuestionando constantemente, hey, esto sí me hace sentir bien a mí o yo preferiría que las cosas fueran distintas. Y entra también algo aquí muy importante y es, en muchas ocasiones queremos como arrastrar a nuestra familia a que sean como nosotros, porque de pronto ya nosotros vimos, abrimos los ojitos y dijimos, ok, esta dinámica no es tan sana, yo quiero hacerlo distinto, pero mucho cuidado también con caer en, quiero que todos lo hagan a mi manera. Porque está bien, si a tus papás les sigue funcionando tener este vínculo tan fusionadito, tan amalgamado, donde no hay espacio para la individualidad, pues bueno, si es lo que ellos deciden y es lo que ellos eligen hacer, también nos corresponde entender que crecieron en una época distinta, que tuvieron unos aprendizajes diferentes en su historia de vida y que simplemente pues lo que podemos hacer nosotros es marcar esos límites, dejar muy claro hasta dónde les vamos a permitir llegar y pues hacerlos respetar. Ya de ahí para allá es como ellos lo quieran vivir, no necesariamente tiene que ser que ellos vivan entonces de la manera en que yo creo que debería vivirse. Mientras hablabas pensé en una cantidad de cosas, pero hay una que me quedó sonando mucho. Cuando hablas de que estas relaciones familiares o de que la familia es muy unida, es como más compacta, eso generalmente se ve, que las familias son unidas, entonces que los domingos se reúnen para un almuerzo. Por ejemplo, si Tati no vino al almuerzo es porque algo le pasó, es porque está enojada con tal, es porque no quiso venir, pero más allá de eso, pues es pensar en que Tatiana está cansada, Tatiana quiere ese domingo de descanso, es el único tiempo libre que tiene, o para disfrutarse ella, o para disfrutar con alguien más, pero no ir a un almuerzo familiar es como cometer el peor delito del mundo. Entonces, ay, ¿por qué no vino? No fui porque simplemente no quise ir, porque claro, es mi espacio. Ya te convertiste en la reina Isabel y hay que separar tu agenda. Claro que sí, porque entonces empiezan a cuestionarnos de manera no tan positiva. Pero aún así también yo supongo que dentro de las familias también hay tías, tíos o personitas que cumplen con ese rol de ser comprensivos y de salvarnos. No, pues es que ha trabajado toda la semana, hoy fue su día de descanso, simplemente quiere estar en la casa acostada. Es tan sencillo como pensar en eso. Pero también me queda mucho en la cabeza lo que tú dices de la forma en la que fueron criados. Y esto se evidencia mucho, en especial con las abuelas. Mijo, ¿y por qué no ha vuelto? Es que está bravo conmigo. Mijo, ¿qué le pasó? O sea, todo el tiempo nos están cuestionando y no lo hacen de una manera negativa porque ellos no tienen como la intencionalidad de que nosotros nos sintamos mal, sino simplemente de cuestionar el por qué no estamos teniendo las acciones que anteriormente sí teníamos, las acciones que eran como más naturales dentro de la familia, sin pensar en que nos estamos sintiendo bien o nos estamos sintiendo mal con lo que está pasando. Y hay también un ejemplo muy claro cuando estamos haciendo una lista de invitados, ya sea para el Día de la Madre o para el Día del Padre, que empezamos como a contar y decimos, bueno, Tatiana viene con el esposo y con el perrito. Geraldine viene con el esposo y con los 3 hijos, aún sin saber
si Tatiana quiere ir, si el esposo de Tatiana tiene la disposición o la disponibilidad, si Geraldine está bien o no está bien para asistir a esos encuentros. Y qué lindo que la familia pueda contar con nosotros para ese tipo de actividades y fechas especiales. Pero pienso que más que contar con nosotros, están contando con nuestro tiempo, con nuestras actitudes y con la disposición que nosotros tengamos para ir, porque no se trata simplemente de ir, estar, sentarme y ya, no hablar. No, porque entonces va a ser mucho peor. Pero entonces aquí es donde yo traigo como a colación ese tipo de actitudes, ese tipo de palabras, ese tipo de cosas con las que venimos cargando desde mucho antes a que suceda una situación, como la gota y la gota y la gota que caen todo el tiempo sobre el vaso, hasta que simplemente el vaso se llena. Y la idea no es simplemente explotar de una manera negativa, sino quizás ella en este momento está tomando una buena acción. Se está dando su tiempo, lo está tomando para ella, lo está disfrutando y se está distanciando de una manera que yo percibo que es positiva, a que quizás ella reaccione y haga quizás también comentarios que puedan ser o malintencionados de manera inconsciente o puedan afectar su relación familiar. Como lo dije inicialmente, es mucho más difícil cuando se trata de vínculos familiares, porque son vínculos que siempre van a estar, sean sanos o no lo sean, pero son vínculos que todo el tiempo van a estar, que lo ideal es que sean unos vínculos muy sanos y que me permitan tener un proceso en mi vida mucho más funcional dentro de la realidad en la que yo vivo. Pero entonces qué rico que tú, reflejada, puedas realmente ir a terapia, y lo dije en el episodio pasado, lo digo en este y lo voy a decir en el resto de episodios porque me parece fundamental de asistir a terapia cuando realmente nosotros consideramos que no somos capaces de llevar con una carga y más con una carga que no nos compete. Así es, yo siento que en muchas ocasiones intentamos como simplemente apagar incendios. Entonces, como que, listo, resultó esta invitación a comer con mi familia, entonces apago esto y miro a ver cómo lo resuelvo. Pero no vamos a la raíz del problema. Y justamente eso es lo que logramos en terapia, trabajando y profundizando y entendiendo un poquito más de por qué permitimos ciertas cosas, por qué nos involucramos en este tipo de dinámicas y las seguimos sosteniendo. Entonces, efectivamente creo que es una muy buena recomendación y muy necesario, además, pues que podamos trabajar en la raíz del problema y no quedarnos simplemente apagando lo que va sucediendo en el día a día. Yo creo que, bueno, amiga, este ha sido un tema que claramente pues nos traspasa a todos porque vivimos pues gran parte de nuestra vida y especialmente del momento en el que es más crucial el desarrollo del ser humano, que es la niñez, la adolescencia, pues somos influenciados o bueno, determinamos nuestro comportamiento a raíz de lo que vemos en las dinámicas de la familia. Entonces, claro, hay muchas cosas que pueden estar muy bien, pero hay muchas otras que siempre es importante cuestionarnos y pueden mejorar. Entonces, creo que este ha sido un episodio que nos deja como buenas enseñanzas, que invita especialmente a observarnos, a tomar acción y que nos enseña que no está mal diferenciarnos, que no está mal querer hacer las cosas de una manera distinta y que sí incomodaremos a muchos, pero tampoco es responsabilidad nuestra cargar con esa incomodidad. Me gusta la palabra incomodidad porque yo soy de las que piensa de que tener conversaciones incómodas es necesario. Y tú necesitas tener una conversación incómoda, más que con el resto de tu familia, es con tu núcleo, con tus hermanos, con tu mamá, que son los que están como identificando en este momento que tú estás más distante, y la idea es hacerlo a tiempo, como lo dije, para que no vayas a estallar y no vayas a tener
acciones de las que de pronto más adelante te puedas arrepentir, porque estás a tiempo de poder expresarlo y de poder tener como un acompañamiento profesional si no te sientes preparada o no te sientes confiada en hacerlo tú sola, que puedas tener ese acompañamiento profesional o de alguien que realmente te pueda dar unas herramientas necesarias para abordar este tema que es tan importante, para que no les afecte a ellos, para que no te afecte a ti. Claro que sí. Entonces, esa es la invitación a nuestros oyentes, pues que si tienen algún comentario respecto al episodio, al tema, si quieren contarnos un poquito de cómo son las dinámicas dentro de sus familias, si se sienten a gusto con esa dinámica que se ha sostenido a lo largo del tiempo, o si creen que por el contrario, pues hay cosas que deberían mejorar o cambiar, pues si nos quieren compartir un poquito de eso, estamos abiertas a recibir de todo y a escucharlos y a leerlos. Entonces, pues no sé, escríbanos a nuestras redes sociales, a nuestro correo. Nos pueden enviar su historia a nuestro correo de este tema, del tema que les esté atormentando, de ese tema que les esté afectando emocionalmente, de ese tema con el que no se sienten cómodos, cómodos al hablar, cómodos al simplemente estar en su casita y pensar en que es algo que los está incomodando, que no los está haciendo sentir bien. Envíenos esa historia a nuestro correo electrónico podcast@elreflejodetualma@gmail.com. Listo, muchas gracias por ver, por escuchar, por estar hoy aquí. Estamos muy contentas con todo lo que está pasando, con esta comunidad que se está construyendo. Entonces, de nuevo, muchas gracias y los esperamos en un próximo episodio. En 15 días. ¡Chao! Y hasta acá llegamos por hoy. Gracias por escucharnos y confiarnos sus historias. Lo que decimos acá no reemplaza una terapia. Si te sentiste identificado o tocó alguna fibra, buscar ayuda profesional puede ser un regalo enorme para ti. Esto fue El Reflejo de tu Alma, donde tu historia puede sanar a otros y también a ti.